residente en neurología, soy R2 de neurología en este momento. Entonces, es una especialidad bastante clínica. Nosotros en neurología examinamos al paciente y hacemos una anamnesis de tranquilamente 1 o 2 horas, sobre todo en hospitalización. Entonces, como se darán cuenta, pues mi espíritu médico es un espíritu bastante y evidentemente clínico. Y es por eso que siempre he sentido esa atracción por medicina interna y todas sus ramas, ¿no? En especial la neurología, que es para mí la más clínica de todas. Entonces mi objetivo era tratar de desempeñarme lo mejor posible, sobre todo en esta rotación. No estoy diciendo que ustedes tengan que dejar de lado todas sus rotaciones y solamente centrarse en las que les interesa. No. Mi objetivo era simplemente tratar de darle un poco más a la rotación de medicina interna y tratar de sacarle provecho porque era a lo que finalmente yo me iba a dedicar. Entonces siempre, como les puse acá, he estado orientado a hacer una especialidad clínica, ¿no? Y aquí les dejo otra foto de mi rotación también de medicina interna, que da la casualidad que me tocó rotar con dos compañeras, dos cointernas que eran gemelas. Entonces, el nivel de complejidad aumenta en el internado cuando tienes que rotar con dos personas que son idénticas, ¿no? Imagínate cómo tratar de diferenciarlas, ¿no? Y al final fue algo gracioso. Al final tuvimos bastantes momentos divertidos y pude finalmente aprender a distinguirlas, ¿no? A pesar de que se veían completamente iguales. Entonces son algunas cositas un poco chistosas que pasaron durante el internado, algunas cosas que no suelo contar en Instagram, pero que he visto que podría ser un poco más ameno comentar por estos medios, ¿no? Entonces, este era mi objetivo en el internado inicialmente. Y yo recuerdo mucho que empecé a rotar por medicina interna y en medicina interna, ¿qué cosas ven? Si ustedes por ahí me ponen en el chat, excelente, porque podemos empezar aquí a participar. Pero ¿qué solemos ver en medicina interna, en la rotación de medicina interna, como somos internos? Por ahí los que son internos me dirán, uy, Carlos, yo insuficiencia o enfermedad renal, mejor dicho, crónica, un montón en diálisis. Ya, y otro que vemos qué cosa es, pie diabético. Bacán, pie diabético, ¿cómo lo tratamos? Ah, con antibióticos. ¿Y la enfermedad renal crónica por qué entra? Ah, porque se complica, se infecta, ¿no? Infección asociada a catéter, hacen ITU, ¿no? Entonces entran por infección. ¿Qué más? Entran neumonías. ¿Qué más? Entran abuelitos que tienen una úlcera, infectados, ¿verdad? ¿Qué más entran? Entran pacientes con sepsis. Entonces entran, medicina interna básicamente es el lugar de la infectología también. Todos los pacientes entran de las diferentes especialidades, pero todos se terminan infectando lastimosamente o vienen ya infectados. Entonces, yo siempre tenía una dificultad un poco marcada para tratar de comprender cómo era el tema de los antibióticos, del mecanismo de acción y sobre todo de la cobertura de los antibióticos, de la cobertura. Entonces, en este momento yo, Amir, quizá por ahí lo había visto en uno que otro anuncio, no tenía un contacto directo con personal de Amir, pero en YouTube busco videos sobre antibióticos, ¿no? Como la mayoría de ustedes hace, como quizá algunos me han descubierto quizá en YouTube, puse antibióticos, puse clase de antibióticos, buscando, veía algunos videos, no me parecían muy buenos, hasta que llegué a este canal de Amir, al canal de Academia Amir, específicamente a esta masterclass de la doctora Ilduara, que al momento sigue disponible y ustedes la pueden ver. Y les comento que me quedé completamente enamorado de esta clase. La doctora tiene una metodología y una secuencia didáctica bien establecida y una forma de enseñarte y una gran cantidad de mnemotecnias que yo les aseguro que ustedes ven la clase y terminan aprendiendo un montón de antibióticos. Por ejemplo, ¿no? Yo siempre recuerdo mucho esto y esto se lo transmito a mis corresidentes, a mis internos, cuando tenía internos, ¿no? Cuando rotaba fuera de mi hospital. Y yo les decía, a ver, acuérdate cuáles son por ejemplo, los antibióticos que actúan en el ribosoma. Ah, ya, entonces el ribosoma tenemos subunidad 50, ¿no? Subunidad 50 y subunidad 30, ¿no? Ah, ya, esta es la más grande, ¿no? ¿Quiénes actúan en la más grande, la más macro? Ah, macrólidos, pues, ¿no? Macrólidos. Ah, bacán. Y en el 30 me suena a 30 tetraciclinas, ¿no? Tetraciclinas. Y esta es la más pequeña, es la menor, ¿no? Menor, aminoglucósido. Entonces, recuerdo mucho que este tipo de mnemotecnias son abundantes en el video de la doctora sobre el masterclass de antibióticos. Entonces yo de verdad me quedé impactado y a partir de ello, ¿no? Y aquí les pongo lo que yo quise aprender en ese momento, que cómo aprender mecanismos de acción, cómo aprender cobertura antibiótica, mnemotecnias y métodos de aprendizaje, todo lo encontré en un solo video de casi 2 horas, que me explicaba casi todo lo que yo tenía que saber de antibióticos, al menos como interno de medicina, y que incluso tiene un nivel extrapolable para el MIR. Entonces, descubrí
así la calidad de clases que tiene la Academia Amir. De esta forma lo descubrí. ¿Ok? Fue descubrimiento propio, no me lo recomendaron por ahí, no, o sea, no tenía mucho contacto todavía con personas que se estén preparando en Amir, pero lo descubrí yo por mi propia cuenta. Y una vez que descubrí Amir, ingresé al perfil de Amir y empecé a ver un montón de videos que tenían la misma didáctica. Y me encantó. Y me encantó que eran clases que son muy, muy, muy dirigidas, que son, que tienen datos objetivos, ¿no? Y que en realidad esto es pues evidente en la diferencia con las clases universitarias, ¿no? En las clases universitarias, pues el docente te prepara, pero también te corrige. Entonces, a diferencia de las academias como la Academia Amir, que realmente tiene el objetivo, su objetivo es prepararte. Si ustedes se dan cuenta, las academias, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de una academia es que tú cumplas tus objetivos finalmente, ¿no? Eh, entonces, para que tú lo logres, es la mejor forma en que una academia puede venderse, podríamos decirlo así. Entonces, el objetivo de la academia va acorde a tu objetivo, es lo mismo y es por eso que van a tratar de siempre hacerlo mejor por el estudiante. Y esto es lo que busca Amir realmente y es lo que yo encontré en Amir y es por eso que yo entré a la academia. Entonces, una vez que yo veo esto, me entero en ese momento de cómo era la residencia en España. En realidad, mitad, mitad, no estaba muy seguro, pero sí me decidí un poco, dije, podemos intentar España, me gusta la metodología de Amir, me inscribí a Amir en ese momento durante el internado. Entonces, igual, seguí en el internado médico. Aquí tengo que agradecerle a Lore, que es mi pareja, que me tomó la foto. Siempre me toma fotos desprevenido. Creo que a todos los chicos tenemos nuestra pareja, nos toma una foto desprevenidos por completo. Y aquí en plena pandemia, en el año 2021, me pueden observar pues con mi mascarilla recogiendo mis cajas de Amir, ¿no? Ambos nos inscribimos al curso de Amir. Entonces, recogiendo mis cajitas de Amir, fue el momento en el que ya empecé este camino junto a ellos, ¿no? Y aquí les pongo, seguí siendo interno en medicina, empecé a enterarme de los beneficios de la residencia médica en España, que respetan tus horas laborales, el sistema de salud es, comparado con Perú, pues es muchísimo más avanzado. Ahorita, si bien es cierto, yo me encuentro haciendo la residencia aquí en Perú, por ejemplo, en la plaza donde yo estoy haciendo mi residencia, a pesar de que se supone que es una de las mejores plazas para mi especialidad a nivel nacional, el resonador se encuentra mal logrado, ¿no? En cambio, veía hace unos días una charla de neuroradiología y veía que incluso ellos tienen hasta resonadores portátiles, ¿no? Entonces es otro nivel completamente fuera de lo que podemos ver aquí en este contexto, ¿no? Y eso es algo que motiva realmente, ¿no? Eso es algo que motiva bastante. Y aparte de eso, pues como ustedes saben, las residencias médicas aquí en Perú son bastante, bastante gastadas. Y pues evidentemente, en este contexto en el que me están observando aquí como interno de medicina, yo me encontraba cansado, cansado, con sueño, como la foto que les mostré, y pues, y darme decirme, ¿no? De acá a un año tú vas a ser residente y vas a vivir lo que estás viviendo en el internado como R1, pues me sacaba de casillas y decía, no quiero volver a pasar este cansancio, ¿no? Entonces, eso fue un motivo más para el cual elegir en ese momento ese objetivo, ¿no? Entonces, en ese momento, y este es otro beneficio de hacer la residencia en España, es que puedes elegir varias opciones para tu residencia, ¿no? Por ejemplo, mis especialidades que yo tenía a considerar para poder hacer, en primer lugar, era neurología, en segundo lugar era medicina interna y en tercer lugar era hematología. Entonces yo estaba entre esas tres especialidades, esas eran las que más me habían atraído una vez que yo había terminado el internado, ¿no? Y aquí pues nuestra última foto de internos, yo al medio, siempre, como siempre, tratando de ponerme ahí con todo el grupo. Y pues mis cointernos, que la verdad a casi ninguno ya lo veo, uno por ahí con el que converso a veces, pero espero que les esté yendo bien. Entonces, acaba el internado, damos un ENAM, doy un buen ENAM, gracias a Dios y a la preparación que he tenido, logré sacar 17,11, una nota bastante satisfactoria que me colocó en el ranking nacional y por lo cual pude tener un buen SERUMS, ¿no? En ese momento el SERUMS era determinado por tu examen ENAM, actualmente es determinado por el examen SERUMS, ¿no? Entonces, pues, gracias a Dios pude obtener una nota favorable y obtener la capacidad de poder elegir mi plaza. Entonces, iniciamos el camino de la preparación con Amir. Y bueno, parte de esta preparación era entender cómo es que tenía que prepararme. Y uno de los métodos que yo utilicé en el internado y el cual descubrí quizá un año antes del internado, pero no aplicaba tanto, era el método de la repetición espaciada y del repaso activo. Un método, sobre todo el de repaso activo, que ustedes van a tener con Amir muy, muy, muy probablemente, debido a la excelente plataforma que maneja. ¿No? Entonces simplemente les pongo este slide, pero les explico.
El repaso activo, que si es que me siguen ya buen tiempo van a ver que yo siempre lo estoy recomendando, es una forma en la cual uno está evaluándose activamente con respecto a un tema que ya ha estudiado. Esto, fisiológicamente, ¿no? O neuronalmente, podríamos decir que lo que produce es que las conexiones sinápticas a nivel del cerebro se refuercen y queden mejor establecidas. Entonces el conocimiento queda mucho mejor establecido, puedes recurrir a él con más facilidad y no te estás olvidando de las cosas, ¿no? Sobre todo lo que has estudiado. ¿Por qué? Porque es típico que todo el mundo me diga, doctor Carlos, ¿no? Mis alumnos, doctor Carlos, estudio algo del mes pasado y ya no me acuerdo. He estudiado algo del ciclo pasado y ya no me acuerdo. Entonces, el hecho de que tú practiques y lo hagas de forma espaciada implica o favorece esta fijación neuronal que permite que tú conserves o preserves la memoria, ¿no? Esto se llama, en términos de neurociencias, la potenciación a largo plazo. Es un término un poco científico, pero que, si ustedes lo investigan, tiene mucho que ver con la consolidación de la memoria. Entonces, para poder hacer esto, nosotros tenemos que poner a prueba la memoria, ¿no? Y aquí lo he resaltado. Este es un libro un libro que les recomiendo, que se llama Cómo aprendemos. Dice, el simple hecho de poner a prueba la memoria la fortalece. El simple hecho de ponerla a prueba la fortalece. Y mejor, si lo haces de forma espaciada, va a ir mucho mejor y la curva de olvido se va a ir, ¿no? Sube y baja, entonces ya no vas a tener una curva de olvido mantenida. Bien, entonces esto lo aplica a Mir, por supuesto, y lo vamos a demostrar más adelante con qué, con una herramienta que es demasiado útil. Muy bien, entonces pasamos al año 2022 y ya me ven en el Serums, yo me decidí ir a la selva. ¿Ok? Específicamente a la región de San Martín, ¿no? Aquí me ven en una primera foto, pues, cruzando el río en una balsa. Mi moto estaba ahí, yo estaba con casco, manejaba moto, no había pista, todo era trocha. Y para cruzar el río tendría que subir mi moto en una balsa, cruzar al otro extremo, como ven ahí, y de ahí regresarme, pues, a mi casa que estaba más o menos a una hora, ¿no? Que es donde yo vivía. Siempre las atenciones, como pueden ver, miren, estaba atendiendo, ni siquiera tenía techo para atender. Entonces ha sido realmente el Serums, ¿no? Ha sido el Serums en el que he tenido que atender pacientes incluso de comunidades nativas, como es este caso, ¿no? En idiomas que yo nunca había escuchado, ¿no? Y que aquí pues aprendí, aunque sea a saludar en su idioma. Pero esto no implicaba que yo me iba a alejar de los estudios. Yo me fui, agarré, y eso es lo que les recomiendo si es que todavía no están en el internado, prepararse bien para su examen Serums. Porque si ustedes eligen una buena plaza, ¿no? La mayoría dice, ya, yo quiero mis 10 puntos, quiero irme de salud para ganar plata, que no sé qué. Recomendación de amigo y de docente y de tutor. Mi recomendación es, está bien, puedes irte a una buena plaza en términos de puntaje, pero recuerda que las plazas con más puntaje, que dan más bonos, son las plazas que no tienen internet. Y casi ninguna academia va a funcionar si tú no tienes acceso a internet. Por no decir que ninguna. Entonces, punto importante, si ustedes se van a preparar para la residencia, ¿ok? Tienen que tener en cuenta ese punto, porque tengo amigos que se fueron a plazas de 10 puntos y nunca tuvieron internet para estudiar. Entonces, por ahí que se les dificultó un poquito a la hora de postular al residentado. Entonces, aquí me tienen el año 2022 como objetivo, con el objetivo principal de postular a la residencia igual, ¿no? Y aquí es un fragmento de un video que justamente grabé para mi canal de Instagram, en el que les muestro que yo tenía pues mis sesiones de estudio con Amir, ¿no? Básicamente junto con el manual, e incluso acá tengo la plataforma de Amir, ¿no? El video de Amir, que los videos de Amir están divididos, no de acuerdo a especialidad solamente, sino por tema. O sea, cuando ustedes entran a la plataforma, al Blackboard de Amir, ustedes eligen, por ejemplo, cardiología, y en cardiología se les va a desplegar todos los temas. Si no me equivoco, son como 14 temas. E incluso hay solo un video de rentabilidad en cardiología, de rentabilidad en neurología, rentabilidad en ginecología. Entonces hay videos que les explican, hay videos para explicarles cómo es la rentabilidad, cómo tienen que estudiar la especialidad y qué tantas preguntas suelen venir de qué temas y sobre todo qué temas tienen que estudiar. Entonces todo está, en Amir está súper ya estructurado, en Amir todo está ya definido y ya pues eso implica y eso se demuestra con la cantidad de ingresantes que tiene, ¿no? Bien, entonces estudiaba al mismo tiempo, tenía mis manuales, estudiaba también con los manuales virtuales que te los facilita Amir también, ¿no? Y más o menos esta era la plataforma que yo creo que es el golazo de Amir, en realidad su plataforma de estudio. Amir tiene dos plataformas que yo usaba en ese momento. En ese momento, cuando yo estaba en el Serums y se mantiene hasta ahora,
tiene la plataforma de Blackboard, que es una plataforma en la cual ustedes tienen dos cosas, o hasta tres cosas principales. Uno, las videoclases, ¿ok? Uno, las videoclases, que son grabadas pregrabadas y en vivo. O sea, tienen el acceso a las clases pregrabadas y tienen acceso a las clases en vivo. Entonces, también tienen acceso a los foros en los cuales ustedes pueden discutir alguna pregunta o si tienen dudas, ustedes dejan su pregunta ahí en el foro y los docentes, pues, cada cierto tiempo van a ir respondiendo sus dudas, ¿no? Y adicional a ello, ahí tienen los materiales de los bancos de pregunta y tienen acceso a los manuales en el Blackboard. Pero lo que a mí más me ha gustado, ¿no? Y que es lo que diferencia a Mir de otras academias, es esta otra plataforma que tiene Amir, que es la plataforma que están observando aquí, ¿no? Aquí, como pueden ver, dice bienvenido, Carlos Gutiérrez, ¿no? Eh, y aquí lo que ustedes tienen es varias opciones. Pueden elegir dar un examen MIR, ¿no? Es decir, elegir un examen MIR y darlo, así de simple, eligen el año y dan su examen MIR, ¿no? Para practicar. Pueden dar un mini MIR, que son menos preguntas, ¿ok? Pueden dar autoevaluaciones, que es esto de acá. Por ejemplo, supongamos que yo he terminado de estudiar ya el segmento de infecciosas, ¿no? De infectología, y quiero evaluarme. ¿Por qué? Porque no hay mejor forma de saber en qué nivel estás que autoevaluarte. O evaluarte, mejor dicho, ¿no? Entonces, yo le doy clic a infecciosas, como ustedes pueden ver acá, acá, perdón, ahí, acá, a infecciosas, selecciono, de repente quiero 10 preguntas, quiero 20, quiero 50, y selecciono la fuente, ¿no? Directas del MIR, puede ser, o pueden ser generadas por la academia, o pueden ser ambas, ¿no? Pueden ser mixtas. O sea, pueden ser preguntas de banco, pueden ser preguntas que la academia elabora, o pueden ser ambas. Entonces ustedes eligen y practican. También tienen la posibilidad de hacer simulacros, posibilidad de hacer muerte súbita, ¿no? Que son preguntas también. Test, pueden programarse test. Y más abajo incluso hay evaluaciones por temas. No solamente eligen por asignatura. Supongamos que hoy día han estudiado, les tocaba reumato y les tocaba lupus. Y estudiaron lupus y solamente quieren evaluarse en lupus. Entran abajo y ponen seleccionar, ¿no? Aquí no aparece, pero ustedes ponen ahí seleccionar preguntas. Se llama mis preguntas. Seleccionan la especialidad, seleccionan el tema y arrancan a practicar con las preguntas. Y eso es lo que a mí me pareció realmente lo mejor. Porque yo siempre que termino un tema quiero practicar el tema para saber en qué estoy fallando y ahí tratar de mejorarlo. Y esto es algo que también es súper importante. Cuando no solamente se trata de que la plataforma te diga, ok, acabas de dar tu examen y esta es la clave correcta y esta es la que tú marcaste, la incorrecta. No, sino es que cada vez que ustedes terminan una prueba con la plataforma del MIR, y es algo que a mí me sirve mucho, porque esto es algo que se denomina feedback, ¿no? En parte, feedback y comentarios, ¿no? El feedback va más evocado a tu método, pero podríamos decir que esto es parte del feedback, ¿no? El comentario te dice acá abajo por qué esa es la clave correcta, ¿no? Y te va diciendo, esta clave no es, ¿no? Por ejemplo, acá te dije, la opción 2 es incorrecta, por esto, la opción tal es incorrecta por esto, y la correcta es esta por esto. Entonces, esto te permite a ti saber por qué de la pregunta y te permite tomar esa carnecita de conocimiento que te va a servir para luego de ello poder integrarlo y pues a la hora del examen real poder desenvolverte y hacerlo con la menor cantidad de errores posibles. Bien, y al finalizar te dice de todas las preguntas que tú has dado, cuántas has tenido correctas y cuántas has tenido incorrectas, ¿no? Entonces, eso te permite saber más o menos cuál es tu nivel en el tema o cuál es tu nivel en la asignatura, ¿no? Esta evaluación, como ven, la he hecho hace unos días, ¿no? De neurología, evidentemente, como residente de segundo año de neurología, tenía que hacer todo bien. Entonces, te lo da de resultado, ¿no? Y te da cuántas has fallado, en qué temas has fallado. Y este, por ejemplo, es un simulacro que yo di hace mucho tiempo. Y hay algo muy interesante acá que es algo muy útil, que no solamente te da un feedback sobre tu estado, sino que te empieza a comparar con los demás, porque recordemos que los exámenes ENAM, SERUMS, Residentado, MIR, son exámenes de competencia, son exámenes que no es que tienes que superar una nota, es que tienes que superar al resto, tienes que competir contra el resto. Entonces, lo bacán aquí en la plataforma es que, miren, por ejemplo, aquí yo me equivoqué, ¿no? Me equivoqué en esta pregunta, yo había marcado esta, pero la respuesta correcta es esta. Aquí obtengo el comentario, ¿no? Parte del feedback. Y aquí al costado me dice porcentaje global de la pregunta. ¿Cuánta gente normalmente lo está acertando?
solamente uno de cada cuatro, 25%. Me dice que casi la mitad, perdón, del total que respondió esta pregunta, la mitad de los que respondieron, porque la que está en gris es los que lo dejaron en blanco, en el MIR se puede dejar en blanco. Recuerden que en el MIR una pregunta incorrecta baja puntos, ¿no? Entonces tú puedes dejar en blanco. Entonces 23 dejaron en blanco, 38 se equivocaron y 38 lo hicieron bien. Entonces te dice más o menos la tasa de error para cada pregunta. Entonces ahí tú puede ser que tú te has sacado muy bien en todo y fallaste en una. Y tú dices, no, yo soy el peor, que no sé qué, que no-". Y ves y todo el mundo falló en esa pregunta. Entonces ya no te sientes tan mal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si empiezas a fallar en las preguntas que todo el mundo hace bien? Preocúpate. Entonces, esto es lo bueno. Te dice qué tanto está fallando la gente esta pregunta. Entonces te da un contexto de cuál es el nivel de la pregunta, ¿no? E incluso a veces en el comentario te ponen pregunta fácil, pregunta difícil, ¿no? Como para que no te sientas mal si la has fallado o para que te sientas mal si la has fallado, ¿no? Si es fácil. Entonces, eso es lo bacán, que te dice, pues, cómo es tu porcentaje, ¿no? Y pues aquí algunos simulacros que yo había dado, ¿no? Me decía mi resultado neto era 83, me encontraba en el percentil 77, en el simulacro 1, de ahí en el 2 tengo un poquito más, ¿no? Subí un poquito más mi nota, y al final te da esto, te analiza cada simulacro. Entonces aquí me dijo, miren, en este simulacro que yo di, incluso acá está del 2023, ok, me decía, has tenido en este examen 108 aciertos, 74 que has fallado, estas preguntas en blanco y cuatro preguntas que fueron anuladas. Recuerden que en el MIR, a diferencia del recién dado acá, acá sí anulan preguntas, ¿no? Que consideran que están mal hechas. Y miren que no solamente se quedaba ahí, sino que me decía incluso cuáles eran los porcentajes de pregunta que había hecho bien de acuerdo a cada especialidad. Entonces, si yo veo acá distribución por asignaturas, por ejemplo, en cardiología, miren acá, cardiología yo respondí mal 6, pero respondí bien 9. ¿No? Entonces, por ahí me dice, estoy un poquito mejor que mal, ¿no? Estoy regular para bien en cardio, hay que mejorar, sí. Pero, por ejemplo, si me voy acá a infecto, en infecto, pues evidentemente me ha ido excelente, ¿no? 10 preguntas, hice bien y solo una me equivoqué. Pero, caramba, me voy a digestivo, ¿no? A gastro, y veo que hice 12 mal y 9 buenas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que rentabilizar por error. Estas asignaturas son sumamente importantes. Entonces, tengo que rentabilizar. Ah, estoy fallando en gastro. ¿En qué estoy fallando? ¡Pluc! Le hago clic y me muestra las preguntas que he fallado. Y ahí yo saco qué temas estoy fallando. Entonces, eso fue impresionante porque te ayudaba a que tú puedas nivelarte, a que tú puedas conocer cuáles eran las especialidades, y no solamente las especialidades, sino los temas que estabas fallando. Luego te da un resultado, ¿no? Te da la media y te da un percentil. Y aquí pues te ubicaba en el percentil, ¿no? Del total de personas que dieron, te ubicaba más o menos en qué percentil. En verde generalmente significa que agarras una plaza, ¿no? Más o menos extrapolándolo a si dieras un MIR real, ¿no? Entonces yo me encontraba en verde. Casi todos mis simulacros yo estaba ahí, ¿no? Luchando, pasando el verde cada vez un poquito más, y porque me servía justamente el feedback que me daba la plataforma. Yo durante mi preparación para el MIR, simultáneamente me estaba haciendo una maestría en educación superior. Entonces yo entendía en ese momento el gran valor que tiene este tipo de feedback para mi formación. Entonces es sumamente importante. Bien, entonces esto te ayuda a más o menos darte cuenta pues en qué nivel te encuentras con respecto al examen, ¿no? Muy bien. Entonces, más o menos esta era mi distribución de cómo era los días de estudio. Los domingos, pues generalmente eran los domingos días de simulacro y luego tenías que hacer la corrección del simulacro, ¿no? 2 horas, eso significa lunes y martes, ¿no? O sea, 2 horas cada día, lunes, martes, para corrección, porque recuerden, ustedes pueden dar 500 simulacros, pero si no los corrigen, no sirvió de nada. Llévense esto toda su vida para cualquier examen. Ustedes pueden dar simulacros, pero si no los corrigen, fue en vano. Corrijan su simulacro. Sepan en qué se han equivocado. Tienen que saber para que lo puedan corregir. Bien, entonces, 2 horas de lunes y martes, o sea, en total 4 horas del simulacro, que justamente dura, se supone, 4 horas, ¿no? 2 horas cada día para estudiar un tema y 30 minutos de autoevaluación. A mí me encantaba la autoevaluación, ¿no? Me encantaba la autoevaluación. Los miércoles y jueves eran 3 horas porque ya había corrección de simulacro. Y ojo, cuando yo estudiaba, todo era estudiar flashcard. Mi sitio de apuntes era RedNote. ¿Ok? Entonces, pues, lo que yo hacía era justamente esto, ¿no?
Estudiar mientras hacía mis flashcards. Como vieron acá en la imagen que puse aquí, ¿no? Por acá está. Estudiaba y al toque lo hacía flashcards. Bien. Y bueno, como se dan cuenta, los sábados, pues yo me encontraba en San Martín, cerca a Tarapoto. Ahí pues se hace fiesta, se hace juerga, entonces evidentemente quieres tener tus días libres y no está mal, ¿no? Durante toda la preparación siempre flashcards, resolver tus flashcards todos los días, repaso activo con repetición espaciada, siempre. Bien, entonces, ¿qué cosa utilizaba yo? Utilizaba repaso activo, repetición espaciada, los low stake quiz, que básicamente son autoevaluaciones pequeñas, ¿no? Que te ayudan pues a ir... el low stake quiz en realidad toma esencia del repaso activo y de la repetición espaciada y te ayuda a darte un feedback de qué cosa es lo que estás, en qué cosa estás mal, en qué cosa estás bien. Son pequeñas autoevaluaciones diarias, ¿no? Que te haces de los temas. Y la elaboración, que básicamente es una forma de estudio en la cual tú creas tu resumen con tus propias palabras. ¿A qué me refiero con esto? Por ahí lo he leído en algún lado, la verdad no recuerdo quién lo dijo, pero si tú eres capaz de explicar algo muy bonito, quiere decir que lo has entendido. Si tú no eres capaz de explicar algo muy bonito, significa que no lo has entendido. Entonces, llegar al punto en la elaboración se refiere en llegar al punto en el que ustedes puedan explicar algo con términos sencillos. Por ejemplo, la despolarización, ¿no? Que es un tema de fisiología, algunos dicen súper complejo, pero es algo muy sencillo. Despolarización, porque se pierde el polo que es positivo o negativo, ¿no? Está polarizado, se pierde, por adentro se positiviza. Ya está. Te lo expliqué porque yo lo entendí bien bonito. Eso es la despolarización. Entonces, explicarlo de esa forma es un método, ¿no? Entonces yo hacía mis resúmenes eh, explicándolo con mis propias palabras. Y eso me servía como método de estudio. Muy bien. Entonces, déjeme ver allá. Entonces ya viene la etapa, pues, post-serums 2023. Ya me dedico a lo que me gusta, que es la parte de la docencia y al trabajo como médico asistencial. Bien, trabajaba como médico asistencial en una entidad privada y también dictaba clases. Quizá muchos de ustedes han estado en alguno de mis cursos y aparte también dictaba clases en la universidad. ¿No? Continuaba la preparación para el MIR y pues obtuve mi homologación. ¿No? Obtuve mi homologación. En ese momento, uno de mis mejores métodos de aprendizaje fue la enseñanza. Yo enseñaba y evidentemente todo se me iba quedando, ¿no? Era docente de ciencias básicas, docente de ciencias clínicas y preparaba para el ENAM a los chicos del internado, ¿no? Y daba tutorías de ENAM en ese momento. Muy bien, entonces aquí algo que yo utilicé bastante, ¿no? ¿Dónde está? Allá. Bueno, aquí por razones del destino y por algunos motivos que ya les he mencionado en mi Instagram, tuve que tomar la decisión de quedarme aquí. No llegué a postular al MIR en ese momento, pero ya estaba más o menos a 2 meses o un mes del examen de residentado en Perú. Entonces, como yo debía quedarme, dije, bueno, podemos intentarlo. No me había preparado para el examen de residentado de aquí, de Perú. No me preparé realmente, pero dije, voy a empezar a leer los manuales. Y voy a agarrar bancos de residentado y voy a empezar a leer los manuales. Entonces, en primer lugar, los manuales de AMIR pues son súper gráficos y son súper didácticos y son súper objetivos. Como ustedes pueden ver acá, tienen un manual de radiología, todo está bien bonito, bien explicado. Y a la derecha tenemos el manual de cardio, tenemos gráficos, tenemos imágenes, tenemos EKG, tenemos datos clave. ¿No? Entonces yo me ponía a leer, me ponía a hacer mis resúmenes, a estudiar, obviamente lo que era más rentable ya para el residentado de aquí, ¿no? Y yo me di cuenta que eso me servía finalmente y me sirvió finalmente para prepararme para el examen de residentado de acá, lo que era mi plan B en realidad, ¿no? Si no ingresaba al MIR, me quedaba en Perú. Entonces, finalmente esta preparación fue útil y justamente lo que hice, lo que he hecho en estas diapositivas es demostrárselos, ¿no? Cuando muchos me preguntaron cuando yo ingresé aquí a la residencia, doctor, ¿cómo se preparó? ¿Con qué academia se preparó? La verdad me preparé con los manuales de AMIR. O sea, estuve preparándome con AMIR para el residentado en España y estuve leyendo los manuales un mes antes de dar el examen. No, no tuve una preparación con una academia dirigida exactamente para residentado médico en Perú, sino que estuve preparándome con los manuales. Y dice, ¿cómo te vas a preparar con los manuales y AMIR es para España? Mira. Una pregunta de banco, que ustedes revisen su banco de residentado y está esto. ¿Cuál de los siguientes antihipertensivos produce edema como reacción adversa? Me voy al manual de AMIR, calcio antagonistas, y acá que dice síndrome de vasodilatación, edemas. ¿Cuál es un calcio antagonista acá? Nifedipino. Ya está la clave. Al toque, todo está en el manual. ¿Cómo todo va a estar en el manual? Ya, mira esta pregunta de acá, que este es de mi especialidad. Un niño de 4 años con historia de pérdida temporal de conciencia de 15 segundos, varias veces al día. Eso es una crisis de ausencia. Se queda así, ¿no?
Pasan unos segundos y regresa, como si no hubiera pasado nada. Es una crisis de ausencia. Entonces, usted le prescribe, ¿cuál es el medicamento de elección en crisis de ausencia? Etosuximida, ¿no? Etosuximida. Y acá está, indicaciones del etosuximida, resaltadísimo, crisis de ausencia. Ah, bacán. Pero no solamente te dice eso, te dice tiene menos efectos adversos y actúa en qué canal. Acá en el gráfico dice bloqueador de canales de calcio. Entonces marco etosuximida, bloqueador de canal de calcio. Y ahí estaba la clave. ¿Ok? En el manual estaba la clave. Y prácticamente está la clave de casi todos los bancos de recién dado. Bien, ¿qué más? Por ejemplo, acá otra pregunta. No, pero pediatría, yo no creo que pediatría lo tenga. Entonces, acá, ¿qué dice? Contraindicación absoluta para lactancia materna. ¿Qué te pone acá en primera línea? Contraindicaciones médicas a la lactancia materna, infección por VIH. ¿Lo encontraste por acá? Sí, letra C, infección materna por VIH. Ya está. La clave estaba en el manual, incluso está ahí dentro de la primera línea. En la siguiente, gestante de 29 años, gestados para 0101, 30 semanas, ¿no? Pretérmino, control prenatal adecuado, presenta contracciones, ¿no? Uy, ¿será una amenaza? ¿Será un trabajo de parto? No lo sé, yo soy neurólogo. Examen, altura uterina 27, ya hay una dilatación cervical de 1 centímetro, probablemente es una amenaza nada más. El empleo de sulfato de magnesio, ¿para qué sirve? Uy, pregunta está complicada. Mira acá, mira acá, sulfato de magnesio. ¿Qué dice acá? Ante la sospecha de un parto pretérmino, el sulfato de magnesio durante al menos 4 horas, en gestantes entre las 24 y 32, ha demostrado disminuir el riesgo de parálisis cerebral. ¿Dónde lo encuentro acá? Disminuir el riesgo de parálisis cerebral. E incluso te pegué una regla mnemotécnica que a mí me pareció fascinante, ¿no? La encontré buscando justamente la respuesta y me pareció fascinante. Te dice los corticoides que no se deben administrar en patologías maternas, ¿no? Ojo, te dice patologías maternas, ¿ah? No parto pretérmino. ¿Qué corticoides no debes? Debes. Dexametasona, betametasona. ¿Ah? No debes. Oye, Carlos, pero eso sí se utiliza. Sí, ¿por qué se utiliza? Porque atraviesa la placenta y hace maduración pulmonar. Solo lo utilizas para maduración. Ah, entonces si la mamá tiene otra cosa, cualquier X cosa, para lo cual yo le deba dar corticoides, no debes darle Dexa y Beta. Ah, increíble, increíble. Entonces, mira, hasta obstetricia lo encuentras en el manual. ¿No? Entonces, cuando a mí me dicen, oye, Carlos, pero ¿cómo? ¿De verdad con los manuales? Sí, con los manuales. He estado leyendo los manuales. E incluso usaba algunos gráficos, por ahí los de Amir, pero cuando no me digan nada, usaba algunos gráficos para ponerlos en mis clases también, porque son muy didácticos, son muy buenos y me ayudan justamente eh, a poder explicar mejor varios temas, ¿no? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, a ver, un momentito. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ya, y yo me encontraba preparándome un mes antes, o un mes y medio casi antes, me inscribí y dije, bueno, vamos ahí, ¿no? Vamos, me inscribo, empecé a prepararme con los manuales, y pues como ustedes se dan cuenta, evidentemente sirvieron, y esto me permitió obtener pues un resultado que yo no esperaba. O sea, yo realmente, con toda la modestia del mundo, y les digo que yo realmente postulé sin prepararme dirigido al examen de residentado en Perú. No me preparé dirigido como tal, banqué un mes antes, pero ya venía con una preparación para el MIR, venía leyendo manuales, que en realidad es el grueso del examen de residentado, ¿no? Todo lo que es clínica. En realidad, salud pública, pues que evidentemente no lo voy a encontrar en los manuales de AMIR, la salud pública peruana, porque sabemos que esto es dirigido a España. La salud pública muchas veces estas preguntas son un poco más fáciles de sacar por lógica. Sí, a veces salen un poco por lógica. Entonces, esto me permitió a mí poder resolver la gran mayoría de preguntas. Y pues, con un mes de preparación dirigida a los bancos, ¿no? Pude postular a neurología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y obtuve, uy, por ahí creo que hay un audio, obtuve la nota más alta en neurología a nivel nacional. Obtuve la nota más alta, pero igual quedé en segundo lugar nacional de neurología, ¿no? Entonces, esto realmente fue una sorpresa para mí. Yo dije, si no agarro las plazas en el Instituto de Ciencias Neurológicas, no voy a entrar, ¿no? Y pues saqué un resultado que me permitía tomar esta plaza, ¿no? Entonces, decirles pues que esto me sirvió mucho, esta preparación que yo había tenido para la residencia en España, si bien es cierto, no se pudo concretar en su momento por algunos factores familiares importantes para mí, postulé, decidí tomar esta opción un poco más rápido y pues resultó que esta preparación no solamente estaba dirigida para allá, sino que me dio una gran base, realmente me dio una gran base
para poder darle el examen de residentado médico aquí en Perú. Y bueno, parte de mi camino con Amir fue pues inicialmente, como ustedes vieron, un camino como estudiante, ¿no? Sin embargo, una vez que avanzo con Amir, eh, me doy cuenta de que me gustaría, o me gustó, o me gusta, mejor dicho, formar parte ya. En ese momento dije, me gustaría formar parte de Amir. Soy docente, como ustedes saben, soy docente universitario, he sido docente de otras academias. Pero en ese momento vi a Mir y dije, la calidad que tiene Amir es la calidad que creo que yo puedo también dar, ¿no? Y que espero poder alcanzar. Entonces, qué bacán sería poder estar junto a Amir y formar parte de Amir. Y es así que, pues, me contacto con el doctor Alexandro, ¿no? Que es una persona que se dio el tiempo de escucharme, pudimos conversar y pude integrarme justamente al grupo de Amir y vengo trabajando con ellos ya más de un año, ¿no? Es más, creo que ya en agosto, septiembre estoy por cumplir 2 años trabajando con Amir. Y como ustedes pueden ver, hemos desarrollado diferentes actividades. Una de ellas es esta, por ejemplo, hemos desarrollado talleres de EKG, hemos hecho charlas y conversatorios con ustedes para conversar sobre algunos temas del SERUMS, sobre temas del ENAM. Incluso se me dio la oportunidad de poder hacer análisis de casos en neurología, que es algo que a mí me gustó mucho porque es algo de mi especialidad. Y bueno, eso básicamente, ¿no? Entonces, eh, Amir en mi pregrado, y acá vienen ya las conclusiones, algunas fotitos de mi primer año de residencia, fue y me permitió desenvolverme, la preparación con Amir inicialmente me permitió desenvolverme en las rotaciones, ¿no? Me permitió poder responder cosas cuando yo veía las clases de Amir, más las veía en su momento orientadas a mi rotación de medicina interna, ¿no? Me vi la clase de enfermedad renal crónica y ahí me tenían a mí como un loquito cuál es la tasa de filtrado, hay que tomarle vitamina D, hay que ver la hemoglobina porque ya está el filtrado menos de 40, ya me veían como un loquito renal en ese momento. Entonces, uno, en mi pregrado me sirvió para desenvolverme en mi práctica clínica. En el SERUMS me capacitó para el examen MIR, ¿no? En el post-SERUMS me ayudó a prepararme para el residentado. E incluso, les podría decir, yo hace unos meses hice mi rotación de medicina interna, que es una rotación obligatoria como residente. Y recurrí nuevamente, a pesar de que yo ya soy residente y ya no debería, digamos, debería, ¿no? Entre comillas, ya no debería seguir viendo las clases de Amir porque ya entré a la residencia, lo hice justamente porque me sirve aún así para mi práctica clínica como residente. Nosotros de ciencias clínicas rotamos 2 meses en medicina interna y pues ahí me tuvieron viendo todo lo que era enfermedad renal crónica, nuevamente, ¿no? Todo lo que era diabetes, todo lo que era infarto de miocardio. Entonces, porque eran cosas que yo veía. Y aunque ustedes no lo crean, mucha de la preparación de Amir tiene un nivel de complejidad eh, tan significativo que les sirve para la práctica clínica. Y ahora, es complejo, pero ellos lo hacen ver muy fácil. Entonces, me sirve actualmente para repasar los temas y para actualizarme, porque el MIR, a diferencia de otros exámenes como el de recientado aquí, que es un poco desactualizado, el MIR sí te suele preguntar por cosas que son más actuales, ¿no? Y bueno, para cerrar pues con esta frase, Amir estuvo en mi camino antes, ¿no? Está en mi camino pues y si Dios lo permite y los chicos de Amir me lo permiten también, seguiremos siendo parte de Amir. Y bueno, eso es todo. No sé si por ahí alguien tiene alguna duda o algún comentario. Si no, no sé si está por ahí Alejandra. Creo Hola, que... yo tengo una duda. Hola, sí. Hola. Em, para empezar, no sabía que ser una charla solo para médicos de Perú. Pensé que habían de varios países. Em, yo soy de Honduras, soy médico de Honduras, que también quiero aplicar al MIR. Y tengo una duda. Entonces, usted está estudiando en Perú la residencia, doctor. Sí, yo actualmente me encuentro haciendo la residencia en Perú. Ujú. Ajá, entonces mi pregunta es la siguiente. Em, ¿Usted todavía tiene planes de regresar, de ir a España, ejercer como especialista ya o terminando la Ah, residencia en Perú se queda allá? esa es una buena pregunta. Mira, y justo me la han hecho por el chat también. Y bueno, antes que nada agradezco que participen. En realidad, lo primero es que Amir parte de...
parte de uno de los paquetes, podríamos decir que tiene Amir es que te ayuda a homologar. Entonces, de por sí, al homologar, yo ya tengo mi título homologado, puedes ya trabajar allá como médico, al menos como un médico general, ¿no? Ahora, ya yendo con respecto a tu pregunta, actualmente yo me encuentro haciendo la residencia en neurología. Sin embargo, y como pueden ver ahí en la foto, he tenido un interés bastante creciente en la neuroradiología y en la radiología en general, ¿no? Entonces, justamente conversaba aquí con uno de los médicos con los que trabaja en la plaza de mi residencia, que es neuroradiólogo, y él me menciona que al menos en mi país, para yo poder hacer radiología y neurología, ¿no? Neuroradiología, tengo que hacer las dos especialidades por separado. Entonces, que si estoy considerando hacer la especialidad fuera, quizás sí. Al acabar neurología, estoy considerando fuertemente hacer nuevamente la especialidad, pero en radiología directamente, ¿no? O lo que se conoce en otros países como diagnóstico por imágenes. Entonces, que está dentro de mis posibilidades, está dentro de las posibilidades, que está dentro de mis planes, lo estoy considerando. Por ahora podría ser. Está en un 50-50 realmente. Yo creo que podría ser, ¿no? ¿Qué tal cansado termino la residencia? Va a determinar si es que realmente lo voy a hacer. Pero la verdad es que sí me animaría a hacerlo. Ujú. Entonces, bueno, no sé si usted sabe qué tan complicado es validar ya la especialidad en España. Vaya, por ejemplo, yo soy interesada en dermatología y yo ya estoy en mis trámites de homologación y todo eso, ¿verdad? Entonces, si yo llegase a sacar igual especialidad en Honduras, habría muy bajas posibilidades de que me la validen en España. Sí, no te podría responder al 100% de certeza, pero hasta donde tengo entendido, la validación de la especialidad es mucho más complicada, ¿no? En primer lugar, porque los años son diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú neurología son 3 años y en España son 4. Entonces, no va a haber un adecuado balance en las rotaciones, en las mallas curriculares. Y es por eso que pues va a ser un poco más complicado que te lo puedan homologar. Quizá si yo estuviera en tu lugar y realmente estoy interesado en irme a España, al menos para dermatología, que es una especialidad complicada, podrías, como tengo algunos conocidos que han hecho, que es, puedes entrar a la especialidad y en lo que te preparas podrías postular, ¿no? Y si lo haces, dejas tu especialidad en tu país y puedes hacerlo allá. Pero ya es algo mucho más complejo, ¿no? Lo ideal sería que ya estés más enfocado. Lo mío, como comenté, este cambio fue más que nada una decisión familiar, ¿no? Por algunos problemas que tuve que me hicieron quedarme, ¿no? Entonces, no fue tanto el deseo, sino fue por factores externos. Pero sí les diría, si ustedes tienen la mentalidad, ¿no? En general, eh, de irse y por ahora pueden hacerlo, háganlo. Y ahorita están en una sala con Amir y estamos en todas las condiciones de poder hacerlo, ¿no? Entonces, Derien, creo que es tu nombre, yo te aconsejaría, si yo estuviera en tu lugar, prepararte directamente para homologar tus papeles de médico general y prepararte para el examen, ¿no? Y aún así, si no postulan a la residencia en su país, tratar de este tiempo que no va a estar en la residencia, que es menos cargado, prepararse con mayor intensidad para el examen, ¿no? Teniendo en cuenta que esa especialidad a la que quieres entrar es bastante peleada, ¿no? Y se va en los primeros 1000 puestos. Ujú. Creo que Gracias. está. No, no te preocupes. Creo que está por ahí Alexandro. Ah, Hola, ¿qué tal? sale. Buenas noches, ¿cómo Ah, están? ¿Me escuchan? sí, ahí te dejo. Hola, Carlos, perfecto. Yo aquí les voy a continuar la explicación. Le agradecemos a Carlos por el tiempo brindado y por la exposición que nos ha dado de cómo estudiar para el MIR con Amir, pues le ha permitido también ingresar a la residencia en el Perú, ¿no? Entonces, yo sé que aquí hay médicos de toda Latinoamérica y pues la idea es que podamos en este momento llevarnos algo interesante, algo bueno. Quien les habla también médico y actualmente gerente de Amir Perú. Como pueden saber, Amir es una multinacional que nació en España hace casi ya 20 años, con presencia en más de 20 países en todo el mundo, más de medio millón de estudiantes formados. Y bueno, pues lo que les ofrecemos hoy, más que nos compren un curso en las diferentes regiones en que estén, es que aprendan a ver el camino de la medicina como un camino de oportunidades. No siempre la medicina va a ir de la mano con lo que nos ha enseñado. ¿Qué es lo que nos ha enseñado? Pues
Cuando estoy en primer año quiero estar en tercero, cuando estoy en tercero quiero estar en quinto, cuando quiero estar en quinto quiero estar en internado, cuando estoy en internado ya quiero ser médico graduado, de ahí el rural, de ahí la residencia, de ahí la especialidad y de pronto te das cuenta que te has pasado los últimos 15 años de tu vida estudiando y que ningún paciente llega a tu consulta. ¿Y por qué? Porque tener un consultorio es muy distinto a solo ser un buen médico. Involucra saber de negocios, saber de marketing, saber de ventas, porque al final lo que tú ofreces es un servicio. Entonces, lo que buscamos, además de formar profesionales íntegros que alcancen sus metas en dermatología, cardiología, la especialidad que busquen, que también pues puedan pensar un poco fuera de la caja, ¿ok? Entonces, principalmente vengo a contarles un poco que nuestro programa puede iniciar desde ahora con el curso MIR Universitas, sobre lo que nosotros en Perú le llamamos fase de calentamiento, que es que tienen acceso a la plataforma desde ahora para que puedan ir poniéndose al día con las diferentes actividades. Y además, las clases en vivo inician a partir del mes de septiembre. Para la gente en Perú tengo un súper beneficio, un descuento bastante importante, se lo voy a presentar en un momento, pero antes voy a responder las preguntas que han dejado por aquí en el grupo, ¿ok? Ana nos ha preguntado si podemos postular a AMIR. Mira, AMIR es la Academia de Preparación para el MIR. El MIR es el examen al que uno va a postular. El MIR significa examen médico interno residente, ¿ok? ¿Por qué médico interno residente? Porque en España la carrera de medicina dura 6 años, pero no contempla el internado médico. El internado médico está dentro de la especialidad. Literalmente el R1 o el reciente primer año es un médico interno o un interno en medicina, como se le dice en el Perú. Y pues esa es la ventaja que tiene el médico latinoamericano. El médico latinoamericano tiene la chance de que puede tener mayor conocimiento, puede meter mano, puede tener más práctica, porque bueno, en la TAM, por la necesidad, pues nos han enseñado a hacer desde todo en el hospital, desde camilleros, médicos, cirujanos, emergencistas, hemos limpiado, hemos hecho mil cosas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces sí tiene posibilidad para postular. Para postular la residencia en España lo que se necesita son dos cosas. Uno, tener tu título homologado, que es un proceso que hacerlo solo puede ser complejo y te puede tomar más de 2 años. Nuestro tiempo aproximadamente de homologación ronda entre los 12 a los 14 meses. Y otro punto, si tú vas por tu cuenta, eso nos piden bastante, ¿no? Yo ya tengo un número de expediente y no sé cuántos, no me sale hace un año, hace 2 años, ¿nos puedes ayudar? No, por eso le recomendamos. Nosotros manejamos más de 300 homologaciones en toda Latinoamérica al mes. Entonces, pues definitivamente tenemos expertise en este campo y si no sabes cómo hacerlo, puedes acercarte a nosotros para que nosotros lo hagamos por ti y tú solamente te encargues de estudiar o hacer tu vida, ¿no? Para que no tengas que preocuparte por el papeleo y todo eso. Y otro punto importante acá es de que necesitas tener el título homologado y rendir el examen, ¿sí? El examen se rinde en enero de cada año. ¿Qué quiere decir? Si tú ahorita has empezado a prepararte, no vas a rendir el examen en enero del 2026, sino lo estarías rindiendo en enero del 2027 porque la preparación, sugerimos, al menos debe durar unos 17 meses porque el estudio es intenso, ¿sí? No, no es tan sencillo como, no digo que sea sencillo, pero no tiene el nivel de dificultad que los exámenes locales, al menos en el de Perú, que después de tantos años formando médicos nos hemos dado cuenta que el de Perú tiene una intensidad de 4 a 6 aproximadamente y el MIR puede tener una intensidad o dificultad de 7 a 9, ¿no? Porque hay puntaje en contra, porque dura un poco más en el tiempo, y sobre todo porque vienen otro tipo de preguntas, ¿no? Con otra metodología, ¿ok? No sé si hasta acá hay alguna pregunta, doctores. Katy, Ana Vera, no sé si se ha respondido las preguntas que, que han planteado. No sé si tienen alguna pregunta adicional antes de pasar a la parte de los precios. Perfecto. ¿Alguien de aquí es de Perú, doctores? Además de mi persona y el doctor Carlos. Ya, perfecto. Mira, otra pregunta que nos hacen es,
¿Cuánto ganan en España? No, no sé si saben cuánto es el salario de un médico en España. ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, ¿qué mitos han escuchado? Oye, espérate que se me fue esto. Claro, depende de la especialidad, pero más o menos una media, un médico en España, incluidas las guardias, está ganando 2.200 euros al mes, pero después de impuestos, ellos están recibiendo entre 1.200 a 1.700 euros mensuales, ¿no? Y la diferencia es que en Perú, al menos, se gana mucho menos, porque, y esta tabla no me lo va a dejar mentir, te lo voy a poner acá para que lo puedas ver. Voy a proyectar mi pantalla en este momento. Un ratito, chicos. Carlos se está retirando, le agradecemos al doctor Carlos que le vaya exitosamente en todo. Y bueno, el doctor Carlos ya terminó su R1, ya es reciente segundo año oficialmente, así que le mandamos un gran abrazo. Listo, entonces, para que ustedes puedan ver la diferencia, al menos con el Perú, más o menos un médico en el Perú está recibiendo un promedio de 4.000 soles al mes porque tiene un descuento de por lo menos unos 2.500 soles, por lo menos. Porque aquí en el Perú, cuando tú haces la especialidad, tú tienes que pagarle a la universidad por hacer la especialidad y además recibes un salario, ¿no? Unos 4.000 soles aproximadamente, 4.100 soles, equivalen a unos 1.000 euros, ¿no? En España estamos hablando que se ganan entre 300 a 700 euros más de forma líquida, o sea, post impuestos. Y tú dirás, bueno, considerando que el salario mínimo de Perú está en los 1.300 soles, no está nada mal. Pero el tema, doctores, y esto es algo para que se lo lleven a casa y lo piensen, es que si tú divides 4.000 entre 350 horas, más o menos te están pagando 11 soles la hora. ¿Y por qué 350 horas al mes? Porque más o menos eso es lo que tú vas a trabajar como médico residente. Y no es broma. Ayer veía unos posts que pusieron unos amigos que acaban de entrar a la residencia de cirugía pediátrica en un hospital acá importante de Perú, muy importante, donde en su primer año tiene que hacer en su primer mes 350 horas de trabajo. Y tú tienes que ponerte a pensar si es que tú has invertido tanto tiempo y tanto dinero y tanta preparación para ganar 11 soles por hora. 11 soles por hora equivale aproximadamente a menos de $3, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces ya, pónganle $3. $3 la hora y quizás piensas, pucha, esto se trata del tema del dinero. Más adelante, cuando sea ultra especialista, voy a poder rentabilizar eso. ¿Cuánto demora un especialista, al menos en Latinoamérica, en medicina interna o en alguna parte del área, de la área clínica no quirúrgica, en rentabilizar todo el tiempo de estudio, incluir la residencia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien de los que están aquí conocen? Probablemente ni siquiera te has puesto a pensar en ello, o alguien sí conoce un poco el tema. Más o menos un médico del área de medicina interna o que el área de no hacer procedimientos o no quirúrgica puede demorarse entre 7 a 10 años en retomar o reganar la inversión que hizo económicamente, ¿no? Y si es del área quirúrgica, de 5 a 10 años, ¿no? Más o menos. Mínimo 5. Entonces, y eso involucra otro tipo de pensamiento, porque cuando tú ya seas especialista, o dependiendo de la etapa en tu vida en que tú te encuentres, pues obviamente no vas a ser tú solamente, sino serás tú y tu familia, tú y tu pareja, tú y tu gato, tú y tu perro, o tú y tú, y punto, ¿sí? Pero quizás para lo que aspiras te vas a dar cuenta que haciendo médico no te vas a hacer millonario. Y es algo que sobre todo a los estudiantes creo que hay que crearles conciencia porque el sistema de salud, sobre todo en Latinoamérica, no es el más justo del mundo, ¿ok? Vas a pasar muchísimas horas sin dormir, por lo menos como reciente 36, 48 horas sin descansos. Y la idea no es esa, sino la idea es formar médicos que también se enfrenten a la realidad y que también puedan emprender y no depender de un sistema de salud que puede ser opresivo.
Entonces, ¿qué es lo que les presentamos ahora, doctores? Que para el MIR no tienes que hacer serums, que es el rural, no tienes que pasar tantos exámenes, en el Perú actualmente son tres para hacer la especialidad, sino que solo con tener tu título homologado y rendir el MIR sea suficiente para ti, ¿ok? Aquí más o menos tienen un ejemplo de que las visitas inician a las 8 de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? No tienes que llegar a las 4 de la mañana al hospital, llegas a las 7:30 y todos iniciamos a las 8 de la mañana. Y bueno, principalmente la especialidad dura 5 años, algunas duran 4, pero la mayoría 5, y se da en el sector público, ¿no? El 90% corresponde a la nota del examen y 10% al currículum, ¿no? El examen dura 4 horas y media, tiene 200 preguntas más 10 de reserva y se rinde a partir de las 2 de la tarde. No es como aquí en Perú que inicia el examen 7, 8 de la mañana, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá ya antes, ahora, antes de pasar a los precios, doctores. ¿Alguna pregunta, alguna duda en específico que tengan sobre el MIR, sobre las especialidades? ¿Ya lo sabían? ¿Todo bien? Ok, listo. Entonces continúo. Miren, todas las academias les van a decir que son las mejores. Eso es algo que siempre va a ocurrir. Pero lo más importante es que ustedes se lleven con los testimonios y con la idea de que al menos en el Perú, en Colombia, en Ecuador, en Centroamérica, en México, en el Caribe, hay un médico que se encarga de ser la cabeza de AMIR en cada de estos países. Que existimos, que tenemos una sede en físico, que estamos allí para ti, para lo que necesites. Que tenemos una plataforma con inteligencia artificial, que seguramente Carlos les ha enseñado cómo era antes. Pues ahora la plataforma te ayuda a elegir tu plaza, o sea, el puntaje que necesario para tu plaza, por la ciudad y por especialidad, ¿no? Y por hospital, ¿no? Totalmente definida. Y lo más importante que yo les puedo decir es lo siguiente. No se trata de que venderles un curso y ya, sino que ustedes sean médicos que puedan emprender, que puedan poner su consulta y que puedan pensar diferente, porque si solo haces la medicina el centro de tu vida, te vas a dar cuenta que puede ser muy esclavizante y la idea es que tú puedas también tener libertad para poder tomar decisiones, ¿ok? Y que si tú quieres hacerlo, el paso es que hagas un plan y lo hagas, y punto. Si tú lo dejas como un sueño, en un sueño se quedará. Y de aquí a 20, 30 años dirá, ¿qué hubiese pasado si? Si tú estás decidido para hacerlo, tómalo y hazlo. Así que para la gente que quiere tomarlo y hacerlo, les presento los precios y beneficios que tenemos en Perú. ¿Ok? Nuestro precio en el Perú normalmente es de 12.500 soles en el paquete de MIR más homologación. Por fiestas patrias y hasta el 31 de julio, o sea, hasta hoy, los que se inscriban hoy con una inicial al menos y terminen de cancelar hasta el día de mañana, al contado, van a poderlo pagar a 7.100 soles. Si tú no pagas hoy ningún tipo de reserva o X, lo tienes hasta este sábado a 7.500 soles. Y si aún no te has convencido porque estás viendo y todo eso y quieres iniciar la homologación de 3.000 soles, quedan 1.500 si es que pagas hoy y 1.700 si es que pagas mañana. Hoy hasta el sábado. Ahora, ¿qué pasa, doctor? Si, pucha, yo ahorita no tengo el dinero porque depende de mi familia, no lo tengo exactamente, ya me fui de viaje, tuve que pagar mis deudas, lo cual es entendible. Te lo podemos fraccionar en tres cuotas. Pagas este mes 2.500 y en agosto 2.750 y en septiembre 2.750. El precio va a aumentar porque viene ya la etapa caliente del programa porque las clases en vivo inician en septiembre. Ahorita lo puedes obtener con este beneficio y este beneficio solo es exclusivo para la gente que ha asistido a esta charla. Si eres de otro país, contáctate con las redes de Instagram de Amir de ese país, ¿no? Amir Caribe, Amir Suramérica, Amir Ecuador, Amir México, etcétera.
¿Listo, doctores? Entonces tienen un súper descuento, un súper beneficio. Si es que están interesados, escríbame por aquí y los voy a poner en contacto con nuestro coordinador comercial, que es el señor Juan Paredes. Voy a pasar a por aquí su teléfono para que puedan escribirle y anotarse de una. Y lo que más importa frente a este tipo de situaciones es que ustedes estén decididos. Si ustedes creen que pueden hacerlo, lo harán. Pero no simplemente basta en creer, sino es creer, hacer un plan y ejecutar. ¿Listo? Nosotros les damos las herramientas para que ustedes puedan avanzar. ¿Ok? Les paso por aquí el número de teléfono de Juan Paredes, nuestro coordinador comercial, para que se ponga en contacto con ustedes. Ok, 986-292-868. Listo. ¿Tienen alguna pregunta acerca del programa, los precios, los beneficios, la homologación, las especialidades? ¿Algo en específico que quisieran saber? Con todo gusto aquí yo se lo respondo. ¿Todo bien? Sí, es muy probable que los precios cambien cada año, doctora Katy. Eh, Esperemos verla próximamente entonces, encantado, ¿no? Igual este programa te sirve para tu ENAM, si es que lo vas a dar para pasar al séptimo año, y también para el examen de residencia en el Perú. Así que si te interesa, puedes inscribirte de una vez. Me parece que sí, doctora Marvelin. Por favor, escríbale a Amir Centroamérica, los puede encontrar en Instagram. Nosotros nos encargamos de hacer todo el proceso de homologación. Ujú. Nosotros tenemos estudiantes que se inscriben de una vez y aprovechan todo eso, porque si el examen del residentado médico en Perú tiene una dificultad de 4 a 6, el ENAM tiene una dificultad de 2 a 3. Entonces, si tú estás de una vez inscrito, te vas a comer los exámenes que vengan de una vez. Así de sencillo. Ese es el consejo que te podremos dar, además que tendrás hermosos manuales que todos van a querer tener. Y pues nada, depende de ti. Si es lo que buscas, adelante. Si es que todavía no estás totalmente seguro, no lo tomes. Vamos con todo si es que quieres tomarlo, ¿no? No sé si en estas fechas, doctora. Solo que hemos sacado una promoción flash en el Perú por Fiestas Patrias. Y como hemos enseñado, este precio de 7.100 soles solo es si hoy das al menos un reservas con 500 soles, ¿sí? ¿Listo? Con 500 soles puedes reservar y ya se hace el fraccionamiento más adelante. Si están interesados en esos planes, por favor, pueden escribirle al señor Juan Paredes y con gusto les va a atender. También yo les dejo mi número si es que tienen alguna consulta o duda sobre la homologación, sobre un tema académico, sobre un consejo de elegir. Y otra pregunta que me hacen, yo les digo, me dicen, ¿tú has hecho el MIR? No, yo no hice el MIR, pero trabajo con Amir hace 3 años. ¿Y por qué no haces el MIR si el MIR es tan bueno? Porque, como les he dicho desde un inicio, esta charla no se trata de venderte un curso, sino que tú sepas identificar oportunidades. Entonces, a mí se me fue muy bien desde que era estudiante de medicina el tema educativo, el tema de los negocios en salud, el tema de universidades. Entonces fue el camino que decidí tomar, ya que no hago guardias, estoy tranquilo, puedo atender en consulta privada y pues me da cierta libertad y sobre todo me da la oportunidad de dirigir proyectos que pueden generar impacto, ¿no? Como cambiar la vida de muchísimos médicos para ayudarlos a cumplir sus sueños. Entonces yo creo que ese es el mensaje más importante de esta charla, además de que Amir te acompaña, que tú si tienes una idea, la desarrolles con un plan, lo puedes ejecutar y hacerlo realidad, pero sobre todo busca opciones, porque el camino de
primero, segundo, tercero, internado, médico, rural, serums, especialidad. Y luego, cuando tenga 45 años, después de ser ultra, ultra, mega especialista, voy a empezar a ganar dinero y tener mi familia. Pues no funciona así la vida. No somos inmortales. ¿Listo? Entonces, nada, si te gusta cantar, bailar, si eres bueno programando, si eres bueno vendiéndolo, utilízalo para que eso también sea una segunda profesión para ti y pues te impulse, porque el que solo sabe medicina, nada sabe. Muy bien, doctores. Cualquier consulta o duda, ahí tienen los números de teléfono. Espero que esta charla haya sido de su agrado y no se olviden pensar fuera de la caja y sigan adelante. Ha sido un gusto y espero vernos en una siguiente oportunidad con Carlos también y con todos los líderes de cada país. Y nada, muchísimas gracias. Este curso, doctor, dura 17, 18 meses. ¿Sí? 17, 18 meses. El curso AMIR es la academia. AMIR es la academia. El MIR, M-I-R, es el examen. Es el curso para el MIR. Muy bien. Hasta luego. Un gusto.